Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muy buenas. Y bueno, vamos a empezar con esta Grid, señoras y señores. Intro. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Muy buenas, señoras y señores, de nuevo. Sí, saludo después de la intro también, ahora me apetece. Bueno, pues aquí está, Boys do Portugal de Grid. Tengo que decir que es una fragancia que a la gente que hemos vivido en los años 70 y 80 estoy convencidísimo, a gran mayoría de nosotros nos va a gustar, nos encanta, porque tiene mucho de aquella época. En fin, es una fragancia que nos vamos a encontrar, que es moderada, pero que presenta una duración bastante chula, es decir, no se va a decaer enseguida. Quien quiera reaplicar Boys do Portugal lo va a hacer porque le va a dar la real gana, porque realmente aguanta muy bien unas 8 horas aproximadamente sin necesidad de reaplicación, porque la verdad es que se siente absolutamente todo el tiempo. Ahora bien, voy a entrar en lo que es la estela de proyección moderada, sí que tenemos una explosión en la salida, metro y medio, 2 metros, aquí voy a estar un poco rácano, de estela de proyección durante aproximadamente unos 20 minuticos, que luego se van retrayendo poco a poco. El comportamiento que tiene es un comportamiento también que es muy eau de toilette, no es tanto en cuanto a un comportamiento, estoy hablando a nivel olfativo, porque a nivel de lo que es el secado está perfecto, pero el comportamiento que tenemos de ella es, como es tan ochentero, resulta que hay veces que te quedas así como pensando, ¿la llevo puesta? ¿No la llevo puesta? ¿Qué pasa con ella? Y estas cositas suceden. Bueno, el tema de lo que es la presentación, el packaging al uso, caja típica de Creed, con sus certificados, todos sus sellos, ya sabemos lo que pasa con los tapones. Y efectivamente, pues es el mismo tipo de botella para lo que es, al menos esta parte y esta rama de la línea. Entonces, por la femenina va por dos derroteros completamente distintos. Pero la botella y el vidrio ya sabéis que están bien, son súper correctos, en los tapones no tanto. Y esta unidad vaporiza estupendamente, ¿eh? Esta unidad la vaporizas, mira. Esta unidad la vaporizas y es que es una pasada, de verdad. Huele encantado, es encantadora. También tengo que reconocer que vamos a empezar ya, porque si no voy a empezar con los spoilers y la vamos a liar. Notas de salida, corazón y fondo para esta Boys do Portugal de Creed. Bergamota en la salida, lavanda en el corazón y un fondo de sándalo, vetiver, cedro, ámbar gris, ahí dándolo todo. ¿Me dejo alguna? Sí, pero luego la diré, tranquilidad. El caso es que sí, efectivamente tenemos una fragancia que es súper ochentera, porque de hecho, y voy a mirar cuándo fue creada, creo que fue en el 80 y pico, en el año 87, o sea que estábamos a caballo, pero en el año 87, tal y como se estaban haciendo los diseños de perfumería, era todo muy así, ¿vale? Era todo como muy fougère, esta es una hiper mega fougère, y la verdad es que si no fuera porque tiene precios desorbitados la firma, la verdad es que estaría recomendándola cada 2×3. También tengo que decir una cosa, no es una fragancia, sobre todo porque por la vertiente de los perfumes de Puig, hay muchísimos que huelen muy parecido y anteriores a esta Boys do Portugal. Ojo, cuidado lo que estoy diciendo, que nadie se piense que son clones de esta de aquí, porque no es así. Esto no fue, o sea, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Vale? No, pero en lo otro sí que está constatado que efectivamente fue antes, o fueron antes las empresas como Parera o Puig, incluso. Entonces, o Álvarez Gómez, cuidado, El caso es que no es original, ni muchísimo menos. Esto es más para una recreación olfativa, para aquellos que hemos conocido una perfumería que ya prácticamente no está, y que además, pues efectivamente, esta fragancia concretamente estaría mucho más en la línea de una Crossman, de algo así más fougère,
pero también con un poder muy cítrico y además subidica en lavanda, porque esta sí que está muy subida en lavanda, pero es una lavanda que está chulísima y que huele auténticamente deliciosa sin pasarse, porque está equilibrado. Sí que tenemos ahí la lavanda zumbando, pero no es una lavanda que se hace pesada, no es una lavanda que digamos huele a ambientador. No huele a ambientador, lo digo yo. Y efectivamente, pues sí, salida en cítricos, bergamota, pero es que llevará muchísimo más, no solamente tiene por qué llevar bergamota, pero es muy verde, muy verde. Es más que cítrica, sí que efectivamente lo tenemos en la salida, pero con Voice to Portugal el desarrollo va completamente diferente y además marca mucho la pauta también la lavanda, ojo, cuidado, porque es que hay que tenerlo muy claro. Pero vuelvo a repetir, no es una... O sea, quien la quiera tener, la tiene por el simple hecho y el placer de tener una fragancia que tiene mucha calidad, que tiene un muy buen desarrollo, que dura un montón en piel y que, pues efectivamente, nos trae recuerdos de la infancia. Es que es así. Es que esta fragancia es con lo que hemos estado creciendo, pues aquí, por lo menos en mi zona, no voy a decir España entera, ni muchísimo menos, estoy hablando a nivel de perfumería, por Dios, que se me entienda, pero efectivamente creo que es un paseo olfativo a una juventud ya perdida, no mental, porque yo sigo siendo un descerebrado, pero lo cierto es que nos trae muchos recuerdos. Sándalo, cedro, vetiver, ámbar en el fondo, ámbar gris, me refiero, ámbar gris que está matizando, dando ahí un toquecito, pero realmente no se siente, tengo que ser muy franco, aquí no se siente ningún ámbar gris, no nos flipemos, no. Es que no se siente, si digo lo contrario, estaría mintiendo. A ver, estará como fijador, como enorme fijador que es, pero yo no lo encuentro a esta Voice to Portugal absolutamente nada animálico. Es una fullez total y absoluta. Si no tenéis nada más que ver ya los coloricos verdes que tiene, británicos, ella. Entonces, se me pierde un poco. Sí que también hay que comentar que es muy limpia, muy pulcra y que recuerda muchísimo a los jabones de lavanda que en esta misma época también se estuvieron confeccionando, sobre todo aquí en España. O sea, unos jabones en lavanda como un heno de Pravia y como otras marcas que no me quiero hinchar a decir, pero efectivamente había muchísimas marcas que incorporaban la lavanda y estos toques tan sumamente limpios como tiene Voice to Portugal. O sea que muy bien. Por la parte de las maderas, de verdad, en el secado es todo demasiado tenue. En cuanto a las maderas, se quedan más para fijar, porque lo que tenemos realmente es lavanda y verde. Lavanda verde va jugando mucho a ese juego. Todo muy verde, todo muy lavanda, pero siempre con equilibrio y control, ¿de acuerdo? No es atosigante y es una fragancia que efectivamente ahora mismo, hoy en día, pues se entendería por una fragancia para vejetes, para viejos, ¿vale? Tal cual. Lo siento, es que es así, yo me considero ya viejo y me parece estupendo porque me encanta. Yo reivindico las fragancias para viejos, pero lo que queda muy claro es que no es un tipo de aroma que esté a la moda y al uso de la juventud, ni muchísimo menos. Esto es otra cosa que ya pasó porque tuvo su época, o sea, no, hay que reconocer las cosas. Esta de aquí, por ejemplo, esta y todas, las de los 70 y 80 tuvieron su época, ahora estamos todos endulzadísimos. Si no olemos un caramelo o una vainilla ahí a tope, caramelizada o cualquier cosa de estas, pues no nos gusta nada. Pero es que esto era lo que gustaba en aquella época. Gracias a Dios se sigue fabricando, pero con lo que no estoy muy de acuerdo es con los precios, claro, ya lo sabéis. El caso es que súper recomendable, no es versátil, yo para una cita no me la pondría, yo me lo pongo para el día a día, ¿vale? Para el día a día, para salir por la mañana, por la tarde, pero por la noche también, ¿vale? Pero por la noche porque salgo yo solo, no me voy de citas, porque yo sé que estas fragancias a una chica le puede chirriar mucho. Es hiper mega masculina, muy masculina, o sea, aquí no hay concesiones. Esta fragancia es una fragancia de hombre y ya está. Pero por ser tan marcadamente masculina, a las chicas, con las chicas sobre todo se corre, hombre, a los hombres no, pero con las chicas se corre el riesgo de que te tuerzan el morro diciendo, uy, qué olor llevas encima puesto, ¿vale? Así que todas estas consideraciones hay que tenerlas muy presentes con ella. Vale, pues 8 horitas óptimas sin necesidad de reaplicar, que te visten la ropa, es muy elegantona, pero hay que situarla
correctamente, y yo no soy de poner edades ni nada de esto, ni muchísimo menos, pero considero que es una fragancia que a la gente joven posiblemente, muy posiblemente no le guste, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, todo perfecto. Y no es original, vuelvo a repetir, no es una fragancia original, es simplemente porque te tienes que dar el gusto de algo que has conocido en tu juventud y que ya casi no queda. Por lo menos aquí en España, el tema así lavandero con toques cítricos se nos pierde completamente. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I play